bueno, ya estamos ya, obviamente, ya recorriendo el año 2025. Este, pero esta película de la que vamos a hablar hoy, obviamente ya salió, creo que fue en diciembre del 2024, creo que el 26 de diciembre, ya un poquito antes de terminar el año. Pero es una película que yo tenía ganas de ver porque ya yo no había visto el tráiler, pero sí había visto, digamos, pequeños promocionales en redes sociales y me llamaba la atención ver qué tanto podían rescatar de la película vieja, porque sé que Nosferatu, que es la película que vamos a hablar hoy, Nosferatu es una película bastante clásica, De 1922, si no me equivoco. 1927. 27, Ah, no, 1922, es cierto. 1922. No, creo que en el 27 se hizo una otra película utilizando a este personaje. Pero sí, esta película de 1922, teniendo en cuenta de que es una película netamente alemana y es una película muda, obviamente explora lo que es la historia del conde Orlok y podemos decir que ese romance Es que tiene con bastante raro, la... Porque, o ajá. sea, más que una especie de posesión, bueno, que ya por ejemplo en esta película en Nosferatu del 2024 inicia directamente con una posesión, de una, o sea, Sí, no espera nada, inicia con eso pero, de pero, poseerla. pero te das cuenta de que no es una posesión diabólica netamente como la conocemos, sino es Ajá. una especie de conexión, de una unión, ¿no? Que hacen allí, porque es un romance que tienen ellos. Y entonces es extraño, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, a pesar de que ya ella, digamos, ¿no? Se alejó de él y me consiguió otra pareja, Ajá, aún existe ese enlace entre sí. ellos. Y obviamente el conde Orlok aún, digamos, estaba, yo puedo decir que todavía seguía enamorado, que todavía necesitaba encontrarse con ella. Enamorado no lo diría yo, pero es más como, ¿sabes? Yo sí, siento que sí, sí lo estaba. No, enamorado no lo creo, para nada. Pero sí era como, vamos a decir, vendió su alma de él, por así decirlo. Y obviamente te quiere poseer, te quiere hacer todo porque ya tú le perteneces de por sí. No es amor, simplemente es como, eres mi propiedad. Voy a hacer contigo lo que me dé la gana. ¿Sabes por qué yo creo que sí? ¿Por qué? Porque en la película antigua de 1922 se explora básicamente es el romance entre ellos, Ajá, porque obviamente él la amaba, ok. a pesar de todo y todo lo extraño, y era obviamente una relación bastante bizarra, era una especie de amor y de obsesión, porque a pesar de la lejanía, él de alguna manera la seguía buscando, o buscaba la manera de encontrarse con ella, y ella aún no podía olvidarse de él. Y ella obviamente sí intenta, digamos, pasar Olvidarlo. página, Ajá. ¿no? Pero obviamente ya él o ella ya había como, le había ofrecido su lealtad a él. Y ya es, digamos, como que una conexión de por vida. Ya él no puede, digamos, Ninguno de despegarse los dos de él a arrepentirse. ser tan fácil. Pero él sí sentía esa atracción por ella. Que a pesar de eso, pues la seguía porque ya había esa conexión. Entonces, en esta película 1900 del 2024, este, obviamente también había una conexión incluso con el nuevo esposo, ¿no? Sí. Que obviamente que él para poder quizás avanzar y quizás crecer juntos como pareja de manera financiera, entonces le dan como tarea ir a las montañas de Rumania, Para vender el castillo que está por allá. o sea, para ofrecer, digamos, para él, o sea, para poder irse del castillo, porque estaba comprando una más cercana a donde estaba ella. Ujú. Obviamente yo me di cuenta en la película de que él no podía irse así como así. O sea, él necesitaba una aprobación por escrito, porque si no, él no podía hacer nada.
Por eso es que él tenía que ir hasta allá. Y obviamente creo que el contrato incluso estaba escrito según el Conde Orlok en su lengua materna, ¿no? En su idioma, Original. sí, que era una cuestión ahí de letras extrañas, no sé qué. Y él decide firmar, obviamente sin saber bien qué estaba haciendo. Pero obviamente con eso él dice, ah, bueno, ahora ya tengo ya el permiso otorgado por ti para ir entonces y poder viajar y encontrarme con ella. Porque antes no podía hacerlo. Y eso me parece interesante. Porque ya desde hace tiempo se viene, por ejemplo, explorando en novelas y en películas que hay, por ejemplo, demonios que no pueden entrar, digamos, a tu casa o a un lugar si tú no le das el Necesitan permiso. el permiso para ver, ajá. Y entonces él necesitaba eso por escrito, porque si no creo que él no podía hacer nada. Siento yo, siento que O no sea, podía que él hacer. sería más de ellos que intenta como engañarte de que ve, dame el permiso para yo estar aquí y poder hacer las cuestiones. Así lo sentí, porque obviamente él necesitaba que él fuera hasta allá directamente, porque él decía, ah, pero porque el conde no viene para acá. No, no, tú necesitas ir directamente hasta allá porque ese es un cliente estrella y tal, y no sé. Pero obviamente siento que era por eso. Y me gustó esa referencia. Y obviamente es un conde Orlok, creo que es un poquito diferente a lo que habíamos visto Del Nosferatu original. en la película original, porque este es un poco más caricaturesco, ¿no? El original sí, más caricaturesco, pero el de ahorita sí es verdad Creo que que es más, creo que el de actual, creo que es más apegado a lo que se la descripción del libro, a de la los novela, libros, porque en los libros de Bram Stoker, él sí, basó al conde Orlok en los libros de Drácula. de Vlad el Empalador. Lo que pasa es que él le puso el Conde Orlok para evitar problemas legales. Pero en sí ese Conde Orlok es el Drácula, ¿no? Por así decirlo, Nosferatu es Drácula. Sí, es que incluso llama la atención ese origen como que Nosferatu. ¿Por qué Nosferatu? Ajá, porque el nombre. Y creo que el nombre tiene que ver porque creo que es una especie de palabra en rumano, si mal no recuerdo. Pero, Pero en las novelas de Bram Stoker, el Conde Orlok está obviamente inspirado en Vlad el Empalador, que Vlad creo que existió en 1400 por sí, allá. fue un personaje de la vida real. Y entonces la gente empezó a quejarse de que este Conde Orlok tenía bigote, o sea, como era con tipo, o sea, un demonio tan antiguo que tenga bigote, como que mantenga el bigote y no sé, lo afeite porque mantenga el bigotito. Pero tiene sentido, Tiene sentido que tenga porque bigote. primero, pues, si se está inspirado en Vlad el Empalador, en ese entonces Vlad, pues tenía bigote. Y en ese entonces era bastante, digamos, común que una persona en ese tiempo o en ese entonces usara o mantuviera un bigote, porque de alguna manera imponía cierto respeto. Por así decirlo. El bigote en aquellos tiempos no demostraba poder, por así decirlo. Sí, incluso el abrigo de piel que él tenía también, que era, digamos, una especie de, o sea, Es de su época. llevar una especie de abrigo como ese era, digamos, también una especie como que de alta alcurnia. Okay. Pero en este caso yo siento que él lo llevaba quizás por un poco de vergüenza, porque obviamente él ya parecía un cadáver. Sí. Incluso un sombrero, creo que él recibió Al esposo, a Thomas, Thomas Hutter. a Thomas lo recibió, incluso que tenía como un sombrerito. Sí, casi no se le veía era esto. Sí, y obviamente yo vi la película y no tenía idea de que Bill Skarsgård estaba. Sí, Bill Skarsgård. O sea, Skarsgård. fue como. ¿Skarsgård o Skarsgård? ¿Cómo tú lo pronuncias? Es lo que quiero saber. ¿Por qué tú siempre le cambias los nombres a la gente? No, yo intento pronunciar. Intentas. Yo intento, pero entonces me quedas viendo así como con la cara mira, ni el país mío me ha visto con esa verga. Pero es que es carga, o sea, pues Skarsgård. ¿Skarsgård de dónde? No, porque, bueno, Bill Skarsgård, ¿Dónde? Sí. el sí. Conde Orlok, El Conde Orlok. que como dato curioso, él le pasó lo mismo que le pasó a Nicolas Cage
con la cuestión de Longlegs, que él dice que no quiere interpretar de nuevo un personaje de esa maldad o de esa magnitud. Bill Skarsgård dice, ¿sabes? Es una entrevista que le hicieron. Pero yo no lo vi tan malvado. Ajá, tan No lo vi malvado. tan malvado, Pues él dice la que verdad. no lo quiere volver a interpretar. No, no lo vi tan, ¿sabes? Como quizá algunos esperaban. Lo que pasa es que, ¿qué ocurre? A algunas personas no les gustó Nosferatu porque no es no es la típica película de terror No. que están acostumbrados a ver los Él es demás. un terror emo, por así decirlo. No, o sea, está clasificado como un terror gótico, porque obviamente en la película original, que es alemana, obviamente se le hace, digamos, honor, o la película, digamos, está basado con muchísimas escenas inspiradas en el expresionismo alemán. Y entonces, ¿qué ocurre? En el expresionismo alemán resalta más que todo es ese romanticismo, que es como te digo. Por eso te digo, hay uno, no se expresa directamente, pero hay una relación incluso romántica entre ellos, entre el conde Orlok y Ellen, Ellen porque Hunt, sí lo existe. interpretada por Lily Rose Depp. Incluso ella aprovecha esa oportunidad, digamos, ese romance que existen estos dos, para al final ellos poder encontrarse y por fin darle muerte al conde Orlok. Entonces pudiésemos En la decir primera escena, básicamente, ¿ella sufre espasmos o es un orgasmo? quizás un poco de ambos, porque es por eso hay una relación allí, hay Ajá. unión, ¿sabes? Un llamado, y es como que es no se puede evitar, Claro. porque ya ella obviamente ya había jurado su lealtad a él, y no estamos hablando de cualquier persona, es Un vampiro. obviamente un vampiro. Pero creo que me gustó muchísimo el papel, se llama Lily Rose Melody. El papel lo iba a hacer eh, Ella Taylor. Anya Taylor-Joy. Ella iba a hacer ese papel de Helen, Helen Hunt. pero obviamente pues, se lo ganó Lily. Pero creo que quedó perfecto para Lily. Creo que quedó perfecto porque ella se metió tanto en el papel que tengo entendido que ella estuvo practicando una técnica japonesa de contorsión para poder hacer los movimientos de la posesión de manera real, de manera única, incluso las expresiones faciales. Hay una escena que para mí fue una de las mejores en la película, Que es cuando está en el hospital. Cuando está revisando el en médico. la que ella está con su esposo Thomas, intentan hacer el amor, no se puede, ella está como loca, luego se pone a intentar vomitar, no puede tampoco, tiene movimientos extraños, Thomas está viendo como, ¿qué te pasa? Y ella entonces hace una expresión con la cara, o sea, ella voltea los ojos, abre la boca, y eso todo lo hizo ella. Fenomenal. O sea, para mí, la mejor escena de la película es esa. Total. Fue ella. Y para mí, ella prontamente viene los Oscars y yo necesito que ella esté allí como Bueno, nominada. sacó bastante el nivel de su padre, ¿no? Es que ella. El nivel actoral que tiene su padre. El padre es. Johnny Depp. Johnny Depp. Ella tú ves el nivel, o sea, ella tiene por lo menos sangre de la buena. Sí, sí, pero ella. Le doy el mérito a ella. De verdad que fue para mí de las mejores, digamos, entre lo que es a nivel de interpretación, ella. Ella. Y obviamente Nicholas Hoult, que él hizo de Thomas, el momento que él vio por primera vez al conde Orlok, que se le acercó, que él se había expresó ese miedo tremendo en su épico. Creo que en ese momento él sufrió un desmayo y no se muestra más. Yo creo que él es un actor infravalorado. Y eso que ha sido bastante versátil con sus papeles. No, han tenido películas muy buenas, pero no sé qué pasa. Y espero que con Nosferatu pues ya lo remidan un poco, porque creo que él hizo un papel creo que estuvo excelente.
Y como te digo, Su esa última escena, película antes de esa fue la de que él está con Nicolas Cage, ¿no? Como sirviente de Drácula, justamente. él se llama allí, la película se llama, No me acuerdo. tampoco. Que lo pongan en los comentarios. Sí, que Pero él había esa, hecho el sirviente de Drácula. Entonces es extraño que ahora en esta película es el esposo de la amante amante. de Drácula, Ujú. básicamente. Y me gustó mucho el papel que interpreta él como ese agente inmobiliario. Y como te digo, esa escena donde él ve al Conde Orlok por primera vez cuando se le acerca, o sea, que la luz de la fogata le da y él lo ve cómo se acerca, o sea, la expresión de épica, totalmente épica. De verdad que la película está llena de buenas interpretaciones que, o sea, creo que, y espero que obviamente ya le den el reconocimiento que merecen a cada uno de ellos, porque de verdad que la película fue excelente y me gustó muchísimo que fuese una película de un terror diferente a lo que veníamos viendo, que no tienen esos... Claro, y bueno, ajá, hablamos también de que a nivel actoral está bien, bien puesta. o sea, no tiene esos jumpscares de las No, películas, no tienen esa, yo creo que la película no requiere de esas típicas de los jumpscares. escenas, sino porque es una reinterpretación de una película alemana muda, entonces creo que sí le hace honor a las películas anteriores, porque es una película, creo que es arte, mano. Yo creo que esa que tú me estás diciendo, la de 1927, ¿no? ¿Me dices? 22. No, me dijiste primero 27. Sí, hay otra película luego del 1922 que se le hizo, Ajá. que bueno, no tuvo tanto reconocimiento como la primera, porque la primera sí tuvo su controversia, pero la segunda no se le conoció tanto. La segunda trata es de que él está en un muelle y mata a todo ese gentío. No recuerdo porque obviamente no la vi. Lógico, no la vi. Bueno, pero Ok. volviendo al tema de, a mí me da curiosidad el hecho de que primero se monta en el barco, ¿no? En su sarcófago, todo, con sus cuestiones de sus tierras, y cuando por fin llega a puerto, que mata a toda la gente que iba en la tripulación, él llega con la peste, con un poco de rata, tú ves inclusive los hospitales colapsan, porque él trajo toda esa malicia buscándola a ella. Claro, eso sí, él no la toca. Dice, a ver, necesito que tú me des el permiso para tocarte, para... Y ella como que, no, qué verga es esto. Pero te voy a dar 3 días y tú me vas a suplicarme. Y efectivamente, en menos de 3 días, con tantas cuestiones que él hizo, con tantas movidas, con tanta muerte que hubo, ella junto a el profesor Alvin, interpretado por William Defoe, hacen un plan para acabar con él. Claro, era un plan que no le contaron a Thomas Hutter, que es el esposo de ella, el cual es, Ya o sea, habían como mitos o leyendas de una persona con las características del Conde Orlok, que era de una persona que había vivido mucho tiempo, que había hecho un pacto con el diablo y que obviamente ya después de muerto pues seguía, digamos, prácticamente viviendo. Y entonces con las investigaciones, bueno, vamos a hacer, la idea es entonces tratar de ir hasta allá directamente para buscarlo y en el momento en que esté durmiendo, entonces clavar una estaca en el corazón y toda la situación. Pero el doctor Alvin, él se da cuenta de que obviamente la debilidad de él es Helen. No, la debilidad de ella es Helen. ajá, No tan ni siquiera el sol, sino Helen. Ella es la debilidad. Así que obviamente no le cuentan porque obviamente el esposo no lo iba a permitir. Así que lo engañan, haciendo creer que lo que van a van a ir a una matar. misión a matarlo, pero en realidad ya el conde había salido para buscar a Helen. Y entonces, bueno, tienen allí una noche, bueno, Sí, tienen sexo.
una noche ahí apasionada, de verdad, o sea, es como, obviamente porque hay un amor quizás de parte del conde Orlok, porque obviamente el conde sí es romántico, es un romántico, por Dios, lo es. Y a la final él se come el corazón de ella. Bueno, no, solo que obviamente ya durante El meollo. el mambo, obviamente sí él succiona un poco de su sangre porque eso es eh, excitante, vamos a decirlo así, Ajá. ¿no? Y ella necesitaba que él se mantuviera allí con ella. Así que bueno, chupa un poquito más, continúa conmigo hasta que llegue el sol. Ya en el momento en que llegue el sol y cante el gallo, ya usted está frito. Y ya él se da cuenta, pues ya cuando sale el sol, comienza el gallo a volverse loco, Ajá. ya a él no le queda otra opción y le toca de morir, pues. Y bueno, encima de ella. Sí, y ella también, ¿sabes? Como, ya ella muere porque asumo yo que ya no le queda más sangre, ya que quedó chupada, pobrecita. Entonces creo que es esto, incluso fíjate cómo mueren y cómo ella se sacrifica, obviamente utilizando el romance y lo que tenían ellos antes, porque ellos tenían una El relación, obvia, obvio. ¿Tú crees que eso es un romance, Diego? Mano, eso fue, para mí eso fue ya como un pacto, ¿sabes? Que es como una poción, o sea, piensas en él, porque ya están atados, por así decirlo, por el destino. No es amor, es simplemente como, ¿sabes? Ya estaba escrito, por así decirlo. Por más que quieras olvidar, no, Ok, no hay como un amor ahí. está bien que lo digas, Ajá. está bien, pero en los libros está escrito de esa manera. En los libros, ok, perfecto. Pero, o sea, en O la sea, película no refleja. que no lo veas así, pero de que lo hay, lo hay. ¿Qué se A lo puede mejor hacer? de él hacia ella. ¿Por qué no? Es lo que llevo diciendo todo el rato. Bueno, pero tú dices como mutuamente, los dos. Bueno, para ella era inevitable. ¿Qué puede hacer ella? Se sacrificó. Ey, qué sacrificio. ¿Ah? Entonces, obviamente me gusta también como, por ejemplo, que a su paso, que también como en la película vieja, él va dejando ratas. Y en esta película, el director, él decide utilizar más de 5.000 ratas entrenadas, porque hay una escena cuando entran al sarcófago o entran al lugar que está totalmente lleno de ratas, y todas esas ratas obviamente son reales. O sea, pobre si se pisó una, pero me gusta cómo utilizan esa especie De de, realismo. ¿no? Efectos Incluso prácticos. en esos momentitos que quizá no duraron mucho en pantalla, pero creo que sí o sea, le da un efecto Especial. único a la película. Y obviamente algo que a mí me encantó y de verdad que me convertí fan en esa escena es esos juegos de sombra que utilizan para el Conde Orlok, ya sea al inicio, hay unas Juegan escenas también a bastante con mitad, la iluminación, ¿no? porque Con es el algo que se fondo. hacía muchísimo en la película alemana. Juego de sombras, o sea, esos que distinguen muchísimo esa película alemana, creo que es una referencia para mí sublime, porque te hace de alguna manera regresar a esa época de 1922, en donde obviamente ya también la ambientación de la película te hace, no sé, o sea, sentirte inmerso en lo que, porque creo que se desarrolla en 1838 la Por ahí película, más o va, menos. cuando el boom de industrial allá en Inglaterra. Y otro detalle para mí que me gustó muchísimo es la representación de Orlok en la película, que obviamente ya en la película antigua fue tanto en los, bueno, más o menos en los libros y ya entonces en la película de 1922, que ya entonces allí fue que se introdujo la idea de que la luz solar era letal para los vampiros. De allí fue que entonces las siguientes películas, digamos, estén haciendo referencia o utilizando el nombre de Drácula
o vampiros en general le teman al sol. Por ahí partió la idea. De la película alemana comienza la idea y entonces porque obviamente utilizan esa idea como referencia. Ujú. Y de ahí entonces las películas conocidas hasta el sol de, por ejemplo, Underworld, eh, no sé, La inmensa cantidad de vampiros que se ha visto en el cine le temen al sol. pero y es por eso, es por la película Nosferatu. Y Es un dato curioso, ¿no? sí, incluso te das cuenta que el conde habla en un idioma extraño. A su lengua materna, ¿no? Sí, sí, claro. Pero obviamente la producción necesitaba darle sentido A lo que él decía. a un idioma, obviamente porque es como que qué idioma puede hablar una persona que ha vivido tanto tiempo, ¿no? Y me gustó que la película haya contratado a unos lingüistas, no sé, que se dedican a a ese tipo de cosas, para desarrollar un idioma para el Conde Orlok. Entonces ellos deciden quizás, bueno, quizás no, utilizaron un idioma, pero una lengua muerta, que es el dacio, El Tacio. O Dacio. el dacio, Dacio. que este es un idioma que se habló obviamente en Dacia, que obviamente ya es la actual Rumania. Lo que pasa es que ellos ya fueron, en ese entonces, hace tiempo, ellos fueron, hubo una guerra, ellos fueron invadidos y entonces comienzan a hablar básicamente el rumano. Y el dacio se fue Perdiendo. poco a poco perdiendo, pero quedaron, por ejemplo, nombres de, por ejemplo, cosas que tienen que ver con el campo, animales, frutas. Y no quedó ningún libro, nada de eso. Hay muy poca información sobre el dacio, pero contrataron entonces a estas personas, o sea, a estos profesionales, para a partir de estos nombres que tienen las frutas allí en Rumania o las cosas de campo, desarrollar cómo sería el lenguaje. O sea, es una interpretación de cómo hubiese sido el dacio. Y entonces ese es el idioma que habla el Conde Orlok en la película. Y me parece interesante que hayan utilizado una lengua muerta para una persona que es considerada en la película un no vivo. ¿Sabes? Como esa referencia de que él hable pues un lenguaje que ya no existe cuando en realidad él tampoco debería existir. O sea, él está... Y él está como putrefacto, Es ¿verdad? por eso, porque él es una persona antinatural. Obviamente que ha vivido tanto que obviamente ya es un cadáver andante. Y entonces eso, pues me llamó la atención porque cuando yo escucho, ¿no? A él, al Conde Orlok hablar, o sea, habla raro. Y en las películas, en cada película que se habla lenguas extrañas, siempre me llama la atención, pero ¿de dónde? ¿De cuál? ¿Qué lenguaje utilizan? Mira, pero en dado caso, en dado caso, hay información verídica de qué es lo que él dice cuando él está hablando en ese idioma. Sí, 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 sí. O sea, ¿qué ocurre? O sea, por lo menos Obviamente, en el contrato, ¿qué es lo que dice? A lo que me refiero. no, allí utilizaron unas especies de... eso sí lo vi, Ajá. eso sí lo vi. Ahí, es más, ya lo voy a buscar, déjame buscarlo para responderte, ya va, a un momento. Ok. Porque eso que estaba en contrato, sí, sí, digamos, esa escritura sí existe, pero hay algo parecido. No está bastante claro que fue, digamos, si esa escritura es totalmente, digamos, verídica o si dice algo en realidad. Pero se le acerca bastante a una escritura llamada enoquiano, Ajá. que eso sí existe, que son a base de símbolos, en puntos, cosas así. Entonces, posiblemente hayan hecho, digamos, esa junta, ¿no? Bueno, vamos a utilizar el enoquiano y con este dacio, que no es un, digamos, un dacio totalmente exacto, sino es que, digamos, es algo interpretativo, no es algo que es totalmente falso,
pero pero tampoco es totalmente cierto. exacto, o sea, es una representación de lo que pudo haber sido. Y obviamente, pues vamos a desarrollar que tú dices estas cosas que en el, digamos, en inglés significa esto. Así que él lanza sus cosas allí, entonces o sea, hay una planeación, ¿no? Y entonces en esas escenas cuando él habla ese idioma, pues yo quedé como, what the fuck, porque es algo que tú no escuchas diariamente. Y me gustó, de verdad que hayan utilizado una lengua muerta, casi extinta, y que le hayan dado forma para que el Conde Orlok, pues aún dentro de la película se le dé, Sentido a lo que él habla. sí, ¿Tú te imaginas que en algún momento nuestra lengua, la que estamos hablando actualmente, la que hablamos, se extinga? En español, en inglés, o sea, varias de las actuales se extingan por una nueva. bueno, estaría bastante difícil, porque Claro, ya, pero supongámoslo así. Se extinga totalmente para darle porque paso a algo más. pues es difícil imaginarlo, casi imposible imaginarlo. ¿El latín sigue vivo? Sí, claro. Sí. ¿En qué país hablan el latín? Ah, eh, en algunos sectores de Roma, no sé. No, claro, pero como secundaria, ¿no? Sí, es que eso se lo pueden Sí, enseñar a su súper, hijo. claro, Ah, no, es un idioma secundario. Hoy en día no es, eso es lo que me refiero, ¿sabes? Que es como, claro, pero todavía qué existe. fuerte. Existe, incluso para algunas asignaturas, no todas, pero sí para algunas bastante específicas es necesario que, o sea, es Se habla obligatorio latín. que sepas latín, que aprendas el latín. Y por ejemplo en el Vaticano se habla latín totalmente. Ah, claro, bueno, Bueno, sí y se es una habla. ciudad independiente y hablan latín. O sea que muy difícil que se pierda porque obviamente ya hay cientos de escritos y toda la cuestión y tal. Pero es difícil imaginar que con Dacia fue diferente porque obviamente ellos fueron un país pequeño que fue invadida. Y obviamente ya quizás con la guerra, la invasión y con, obviamente cuando invades un lugar, por ejemplo, cuando se invadió en América del Sur y venían con nuevos aprendizajes, o por ejemplo con nueva religión, poniendo un ejemplo, la religión, que actualmente la mayoría, el catolicismo ya es normal, pero el catolicismo es una religión que ya viene desde otro lugar y fue implementado aquí. Sí, Y ya, ¿qué religión se hacía antes de la llegada de ellos? No sé, a la lluvia, la lluvia, a el la sol. piedra, a la vaina. Dios soy. Pudimos haber todavía nosotros haber adorado a ese tipo de cosas, pero lo normal es, no, tú eres religioso, tú eres católico, tú eres evangélico, es por eso. Entonces lo mismo ocurre con Dacia. O sea, se implementaron, digamos, nuevas costumbres que todo lo original se perdió. Y se normalizó y se habla rumano y el dacio pues, pero entonces quedaron algunos cositos por allí y entonces es como, bueno, Ahora, pasando ya de nuevo al Nosferatu y a la cuestión. ¿Qué tú me dices de Aaron Taylor Johnson? La interpretación que hizo del amigo este del Thomas Hacker. no estuvo mal, a mí me gustó, es que creo que las actuaciones estuvieron muy bien, incluso creo que en esta película pudo haberse redimido un poco de lo que hizo con Craven, porque aquí quedó muy No, bueno, se redimió. aquí quedó muy bueno, Hubo de una verdad redención. Sí, claro, pero el desenlace que es de su personaje, ¿no? Es lo que yo no, claro, esa porque él lo parte. pierde todo. Sí, sus hijas, es por el mismo Conde Orlok. Él perdió a sus dos hijas, al que viene en camino, a su esposa, o sea, lo perdió todo. Incluso entonces él decide también, digamos, echarse a morir porque pues, ya lo había perdido todo. O sea, ya no tenía sentido para él. Así que bueno, nada, le incendian El cuerpo y todo esto porque él contrajo la enfermedad, ¿no? Sí, ya se le veía aquí que ya... pues. Entonces eso es interesante cómo incluso en ese entonces, que también sí hubo una peste producida por las ratas, y que en esta película, digamos, era como que lo trae, ¿no? El mismísimo conde, y que ya él tenía algunos adeptos por allí, ¿no? Sí, había el preso Nock. Que, por ejemplo, la escena cuando él se come la paloma, Ajá. what the fuck, mano, yo dije, nah, épico. Yo, Cuando se libera y mata al guardia y lo agarra, patrón.
Él le dice como mi jefe, Mi señor. mi señor, mi Obviamente patrón, porque, mi primo. o sea, porque cada adaptación que se le hace a Drácula, Drácula siempre tiene un seguidor fiel, ¿sabes? Por ejemplo, en Drácula Untold, él tenía, no recuerdo si era un peregrino o una cuestión, que él le, Porque aléjate, porque él lo siempre, curaba, él lo estaba pendiente de él y al final es quien lo revive. No, un seguidor, mira, si me trates mal, yo estoy siempre, contigo. siempre Drácula tenía como un seguidor fiel hacia él. Y esa es su creencia, pues, porque lo ven como un dios. Exacto, entonces en esta película obviamente creo que tiene bastante sentido que pues haya una persona que le ofrezca, que le ofrezca también su lealtad, que él hizo en una parte de la película, que él hizo allí un símbolo en el suelo, o sea, sangre, o sea, él le hizo, digamos, un altar y toda una cuestión, porque bueno, se consideraba seguidor de Drácula. Entonces creo que esta película, más allá de lo que es el terror y el suspenso, que es muy bueno, creo que evoca muchísimo a esa Alemania de aquel Ya antes, entonces y de ese expresionismo alemán que obviamente ya predominaba en el cine, obviamente en aquella época, y ese matiz de ese, no sé, romance, odio, romance, que obviamente sí seguía prevaleciendo incluso ya basado en los libros. O sea, de verdad que la película a mí me encantó de principio a fin. Incluso cuando se hacía de noche, me gustó que fuese en blanco y negro, sí. ¿no? Que me hace mucha referencia a esa película alemana de 1922, que es en blanco y negro, ¿no? Que es como épico, o sea, totalmente épico. Entonces quedamos en que totalmente recomendada Nosferatu. Espero que de verdad sean nominados en Los estos actores. próximos Oscar, porque de verdad que la interpretación, la película en sí, la adaptación, porque creo que también debería estar como mejor adaptación. El guión es la película es arte visual. Ahorita gana Borderlands. No, Borderland está como peor película de los Rises, Sí. entonces, Nos salvamos. ajá. Pero de verdad que Nosferatu no es para todo el mundo. Obviamente hay unas personas que van a decir, Qué aburrida. ay, no, yo esperaba, porque obviamente esperan que sea de terror. Esperan que te salte con un brinco, una cuestión, pero la película creo que no se trata tanto de eso. Creo que hay allí, ¿sabes? Un trasfondo más allá que obviamente estén, ya sea en los libros o en la película de entonces, no era totalmente terror, sino una historia de un hombre pues que ofreció su alma al diablo y bueno, le tocó caminar un, un, un muerto vivo en la tierra. No le quedó de otra. Bueno, muerto vivo en la tierra. Que, sí, Sí, él es quedó que como un cadáver. está como muerto, pero sigue vivo. Porque él se ve medio podridito y todo. Sí, es que él, o sea, aparte de aquí, él se cubre todo ese tipo O de sea, él cosas. se cubre, pues, por eso que tenía esa, no sé cómo se llama, esa gabardina, esa cuestión, es por eso, porque digamos que quizás pueda sentir un poco de vergüenza, ¿no? De cómo ha llegado Como él hasta... luce. Sí. Pero sí, bueno, y al final, bueno, queda con la obsesión con Ellen. Bueno, porque una cuestión porque ya estaban juntos, y se amaban los dos. Sexo vivo, o sea, era una pareja. Y entonces ella al final, entonces, ¿para qué decidió casarse? Como para pasar página. Asumo, bueno, no sé si en la película nos lo describen bien, pero supongo que pues, era demasiado para ella y ella pensó que simplemente dejándolo y entonces con otros pues todo terminaría así. Pero al parecer hay un enlace que va más allá de simplemente dejarse ya. Por eso, recuerden, nunca se junten con una mujer que apenas está recién terminada por el ex. Porque la van a pasar mal. Confirmado por aquí por el cartel de los free. Y más que todo por ciertas vivencias que hemos tenido mi gran amigo y yo. Incluso cuando Orlok, ¿sabes la escena cuando él venía en el barco y toda esa cuestión? Eso también fue real. O sea, contrataron eso tiene un nombre. Eso no es un barco, eso es un golet, ¿cómo se llama? Catalejo, Una goleta. una Es goleta. una goleta.
y el director quiso filmar esa escena en las condiciones climáticas que el mar estuviese, eso fue real, estuvieron en mar abierto, claro. El director es que es muy épico, es que este director, él se llama Eggers, Ajá. él ha hecho películas muy buenas, si te das cuenta, Ed muy Eggers. buenas. Sí, él hizo, por ejemplo, El Hombre del Norte, El Faro, A ver, el Faro El Faro, realmente peliculón. es fuerte para aquellos. La película es muy épica. La Bruja con Anya Taylor-Joy. O Uf, sea, él viene haciendo películas que no es para todo el mundo. O sea, tampoco es como un terror, pero no terror, sino un terror más psicológico, más, ¿sabes? No sé, más expresivo, no es tan, se aparta un poco de lo que es ese terror acostumbrado. Y con esta película creo que ya él sigue cosechando éxito porque las películas de él son demasiado épicas. Totalmente épicas, de verdad, las películas de este director. y es bastante joven, ¿no? Es bastante joven, la verdad. Tiene 41 años apenas. Ah, no, ya está. Sí. No, sí, sigue joven. No, no, Entonces, está 41 años, ya está mayor. pure. Ya es un puro, ya está, ya le salen canas ya. ¿Sí o no? 41 años. Así que totalmente recomendada la película de Nosferatu del 2024. La novela que de Bram Stoker creo que también es tremendo libro, que también recomiendo leerlo. Y la película de 1922 sí fue controversial, incluso querían banearlo, o sea, querían Prohibirla. prohibirla porque cuando Bram Stoker murió Mm. fue que decidieron hacer la película. Y la esposa de Bram Stoker entonces demanda a los creadores de la película porque obviamente no tuvieron, digamos, como Los el permisos. permiso para hacer, porque es mi esposo, es la novela de mi esposo, y hubo una controversia y eso fue lo que hizo que la gente quisiera ver la película. Oh, Pero la novela es excelente. De Bram Stoker creo que se llama Drácula. Sí, se llama Drácula, ciertamente. También totalmente recomendado que se lean el libro para verse luego la película. y la película, porque en el libro ahí se explica, digamos, el origen de Drácula, Del conde o sea, Orlok. del conde Orlok, o en este caso que viene ya de Vlad el Empalador, que entonces él lo llamaban Dracul, Dracul. y ahí entonces se va, entonces, ¿sabes? Ajá, se va desenvolviendo la Haciéndose, historia. exacto. Entonces el libro es netamente épico. O sea, de ahí es donde se basan los directores para Para la película. las películas de Drácula. Perfecto. Y Nosferatu, que bueno, de verdad que yo honestamente no esperaba una película así para finalizar el 2024, pero creo que Pegó en el clavo. el año terminó de manera épica con esa película. Entonces, totalmente recomendada. Total, total. Perfecto.